El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:07 en la mañana, gracias por la sintonía. Buenos días a Gabriela Rivadeneira Burbano, asambleísta por la Revolución Ciudadana, expresidenta de la Función Legislativa. ¿Cómo le va, Gabriela? Bienvenida, buenos días. Gracias, Fabricio. Un saludo muy especial a través de Radio Majestad siempre a las ecuatorianas y ecuatorianos. Un abrazo grande. Gracias, la gentileza de Gabriela Rivadeneira por atendernos. ¿Cómo leemos lo que pasó el domingo con el Consejo Nacional Electoral que decide la suspensión de 4 organizaciones políticas, entre esas Fuerza Compromiso Social, que desde las elecciones de 2019 acogió a la corriente política que usted representa? Y al mismo tiempo, ¿cómo leemos lo que pasó el día de ayer en la Corte Nacional de Justicia, cuando el Tribunal de Apelación ratificó la sentencia a 8 años de prisión en contra del expresidente Rafael Correa, que tenía la aspiración, al menos él lo había anunciado hace pocas semanas, y cito las palabras textuales de Correa: si me dejan, seré candidato a la vicepresidencia. Pero claro, se emitió un reglamento que impediría que Correa sea candidato, pero por otra parte, a mí me parece que como se están dando las cosas, es muy probable que antes del 17 de septiembre que comience, digamos, que se dé la convocatoria al proceso electoral y se inicie el plazo para la inscripción de candidaturas. Va a ser muy difícil que hasta esta fecha no quede ejecutoriada la sentencia del caso Sobornos. ¿Cómo analizamos estos escenarios, Gabriela? Fabricio, en lo particular, y creo que toda mi fuerza política venía denunciando ya hace tiempo que el Ecuador vive una dictadura en la cual las acciones inconstitucionales pues están a la orden del día. Y esto se enmarca en el formato de lawfare, de persecución política a través del aparato de justicia, y lo hemos visto en diferentes países de nuestra región, especialmente Brasil, Argentina, Ecuador y ahora también Bolivia. Esas son las grandes similitudes que ahora tenemos. Y en este preciso momento, Fabricio, en Bolivia, después del golpe militar y de haber puesto al gobierno de facto de Áñez al frente de Bolivia, pues están haciendo las mismas características de persecución, es decir, judicialización a líderes, es decir, en este caso a Evo Morales, como lo ha sido con Rafael Correa, la posibilidad de eliminación de la candidatura de Luis Arce en pleno proceso electoral, faltando igual cualquier norma de transparencia de las elecciones, igual como lo quieren hacer con Rafael Correa, al evitar que se inscriba en las listas para las candidaturas de las próximas elecciones, y la proscripción del partido, que es algo realmente que nos diferencia de Brasil y Argentina. Ya no se metieron con los partidos, sin embargo acá están pidiendo la suspensión del MAS en Bolivia y han suspendido ya el domingo la posibilidad de participar de Compromiso Social, sabiendo que es la fuerza de el correísmo. En ese sentido, nosotros somos absolutamente claros. El proceso electoral inicia ya con fraude. No es posible un proceso electoral sin la primera fuerza política del país. Pero además, Fabricio, esto irrumpe con muchísimos de los artículos establecidos en la Constitución. Artículos 61, 111, 219, 211 sobre las competencias del Contralor, que nada tiene que ver en organizaciones políticas. El artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 5 de la Carta Democrática Americana. Con esto estoy diciendo que no solamente se irrumpe la normativa vigente en pleno año electoral, sino que se están exponiendo también a futuras demandas internacionales. Y esto no es amenaza, Fabricio, simplemente es decir que no se puede dejar en impunidad actos que están afectando a la democracia y al Estado de Derecho en el Ecuador. Y ante esto, tanto Compromiso Social como UNES, que es este Frente de Organizaciones Sociales y Políticas, han anunciado ya la apelación tanto al Tribunal Contencioso Electoral como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a analizar esa ratificación de la sentencia al compañero Rafael Correa por 8 años de prisión y 25 años de prohibición de participación política, que es realmente el meollo del asunto y que es lo que hemos estado advirtiendo desde hace 3 años,
que empezó prácticamente la debacle del país. Bueno, sobre este último punto que menciona Gabriela Rivadeneira, lo de los 25 años, finalmente ayer el Tribunal de Apelación decidió que no sean 25 sino 8 años, tras aceptar parcialmente la apelación que habían presentado Alexis Mera y Walter Solís. Esto también, de alguna manera, entre comillas, beneficiará al resto de procesados. Ya no serán 25 años, sino los 8 años que establece la pena. Pero antes de hablar de ese tema, vamos por lo otro, por la parte, digamos, político-electoral. En el horizonte es muy probable, si bien es cierto, en este momento el CNE todavía no ha tomado una decisión en firme, pero es muy probable que las 4 organizaciones políticas, entre esas Fuerza Compromiso Social, finalmente sean eliminadas del registro electoral. Es una posibilidad. La otra es que evidentemente con los descargos correspondientes el CNE toma una decisión y se mantenga la lista 5. Pero vamos a ubicarnos en el escenario no consentido de una eliminación. Ustedes días atrás conformaron el lunes. El plan B podría ser migrar a Centro Democrático, que también forma parte del lunes, si es que finalmente no logran conservar la personería jurídica de Fuerza Compromiso Social. Fabricio, primero, o sea, no hay que agradecer la generosidad del tribunal en bajar los años de proscripción a la participación política. Por eso lo ponía entre comillas. Lo sé, pero por si acaso, o sea, parecería que en realidad actuaron como un acto de generosidad el bajar los años, por favor. Cuando el vocero del gobierno, del presidente Moreno y del vicepresidente Otto Sonel-Hosna dijeron que la realidad superó la legalidad y que por lo tanto están actuando sobre la realidad, sabiendo que cometen actos inconstitucionales, están aceptando en efecto que estamos viviendo en una dictadura. Y en el tema ya de la participación política frente a las elecciones del 2021, pues el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas son los que cobijarán las candidaturas para el binomio presidencial y para el Parlamento, tanto Asamblea Nacional como Parlamento Andino. Eso está absolutamente claro. Nosotros en este momento estamos abogando a la unión de la mayor cantidad de organizaciones políticas y sociales. Fabricio, esto es mucho más allá de correísmos y anticorreísmos. Esta es la posibilidad que tenemos de detener la caída del país. Yo estoy absolutamente preocupada, Fabricio, y creo que nos preocupa a quienes realmente estamos mirando el panorama con proyección de lo que va a pasar en el Ecuador, tanto en la parte sanitaria, económica e institucional. El Ecuador está en una caída gravísima de decrecimiento económico. La CEPAL lo ha dicho con absoluta claridad. No solamente estamos atravesando ya el 8% de decrecimiento, sino que podríamos cerrar el año con el 12% de decrecimiento. Es el decrecimiento económico más grande que ha tenido la región desde el siglo XVII, es decir, no caemos en cuenta la gravedad de lo que está pasando. Entonces, mientras nosotros estamos proscribiendo políticamente, judicializando políticamente, mientras estamos denigrando a la institucionalidad y al Estado de Derecho, la gente se está muriendo del hambre. Son más de 300,000 personas despedidas. ¿Qué pasa con los posgradistas, con el estipendio? ¿Qué pasa con la subida irracional de los servicios básicos? ¿Qué está pasando realmente con la intención de privatización de las empresas públicas y de sectores estratégicos en el Ecuador? ¿Qué pasa con la renegociación de deuda externa cuando ya en nuestro país el ministro Martínez, por el que le debe además cerca de 5 procesos de juicio político en la Asamblea Nacional, pues ha pagado más de 2.300 millones de dólares, tanto a tenedores de bonos como a Goldman Sachs? Esta es la realidad que estamos viviendo. Entonces, si no caemos en cuenta que el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas es la alternativa que tenemos para mostrarle realmente al país una posibilidad de no terminar en el fondo del barranco, pues realmente estaremos perdiendo una oportunidad de oro. En ese sentido, el correísmo se adscribe justamente a esta dinámica de una unión con una concepción mayor y con un objetivo mayor para el país, que es restablecer mínimamente la estabilidad jurídica, institucional, democrática y económica del país. De acuerdo, y por eso, digamos, hacen este anuncio la semana anterior de esta unidad, porque está claro que solos no llegan, necesitan una unidad y solo con la unidad podrían tener posibilidades electorales. Pero le insisto en la pregunta, si es que no es Fuerza Compromiso Social, podría ser Centro Democrático u otra organización política, necesitan un paraguas partidista. Eso dice la norma jurídica, por eso le pregunto, Gabriela.
Sí, Fabricio, y eso es absolutamente claro. O sea, puede ser cualquiera de las organizaciones políticas o el conjunto de las organizaciones políticas que lleguemos juntos para las candidaturas del 2021. Hoy deciden ustedes conformar este frente aliándose con otros sectores, y retomo lo que dije hace un momento, Gabriela, y lo transformo en una pregunta, porque se dan cuenta que solos no llegan. Bueno, nosotros hace tiempo, Fabricio, somos la primera opción electoral en el país. Todas las encuestas, absolutamente todas, enmarcan al candidato o candidata de Rafael Correa en la preferencia electoral. Sin embargo, nosotros sabemos que también hay que sumar, porque no necesitamos una disputa en el proceso electoral, necesitamos recuperar la patria. Y para eso, ojo, no estamos diciendo que el correísmo quiere cooptar todas las candidaturas. No, incluso aquí hay un altísimo grado de madurez política para saber que en este momento primero hay que trabajar sobre la propuesta país y después sobre quién va a ejercerla, de tal manera que esta unidad garantizaría no solamente ganar en primera vuelta la elección presidencial, sino la mayoría parlamentaria. En este sentido, es absolutamente claro que todas las fuerzas políticas que estamos en este frente y que representamos al progresismo de izquierda, pues debemos tener claro ciertas concepciones básicas. Primero, restitución del Estado de Derecho, lo que quiere decir restitución democrática. Tercero, restituir también el sistema económico de redistribución de la riqueza. Cuarto, poner un alto a la persecución política. Quinto, proponer un plan emergente de recuperación económica y productiva, y esto nos toca trabajar de manera emergente con los sectores productivos del país, y establecer políticas de soberanía territorial y soberanía en las decisiones políticas del gobierno ecuatoriano frente a nuestro pueblo. Así que esos son los ejes, entre muchos otros, que vienen desde los sectores feministas, ambientalistas, animalistas, etcétera, que formarán parte de esta gran agenda programática que estaremos presentando al país. Ahora, vamos al tema judicial, porque usted insiste que se trata de lawfare, que se trata de una persecución política, que se utiliza el Poder Judicial para bloquear las posibilidades políticas o electorales, en este caso del expresidente Correa. Pero el caso Sobornos termina siendo un proceso judicial por un delito común, en este caso por el cohecho. Quienes defienden la naturaleza de esta investigación insisten en que no se trata de una persecución política, sino que hay pruebas que efectivamente hubo financiamiento irregular a las campañas de Alianza País entre 2012 y 2016, Gabriela. ¿Cuál es su comentario al respecto? Hasta ahora no hemos visto una sola prueba, Fabricio, y lo que hemos visto es el influjo psíquico que ejercía una autoridad sobre otras personas. Por favor, parece tan burlesco que incluso constitucionalistas y penalistas que nunca fueron partidarios de Rafael Correa han tenido que hacer su análisis jurídico por lo preocupante y el precedente que deja esto dentro de la jurisprudencia ecuatoriana. Es decir, es un precedente realmente nefasto. Quienes deberían estar más preocupados por esto, en efecto, son los estudiantes de Derecho y los mismos docentes de Derecho que estarían afectando una norma y estarían dejando un precedente con el cual no podrán restituir en el Ecuador el Estado de Derecho que tanto ansiamos todas y todos. Por lo tanto, en voces de analistas, incluso, e insisto en esto, que no son partidarios de Rafael Correa, han hecho sus observaciones absolutamente claras sobre la inconsistencia de este proceso. Es absolutamente claro que no se puede juzgar con una libreta con notas realizadas media hora en un vuelo Quito-Guayaquil que describe hechos del pasado, donde hay supuestamente siglas de una testigo protegida por el gobierno de Moreno y del vicepresidente Otto Sonel-Hosna, y que eso sea la gran prueba de todo el proceso con el que se judicializa a la principal opción electoral del Ecuador. Entonces, en eso no comemos cuento, Fabricio, y esto incluso ha llamado mucho la atención ya en organismos internacionales. Recordemos que en Brasil, ya en el caso de Lula da Silva, el primer preso político continental, pues ya hay justamente precedentes internacionales que abogan por la libertad, en este caso de Lula da Silva, y por el respeto del derecho de participación política, que fue lo que se le privó justamente cuando ganó el presidente Bolsonaro. Así que alerta con lo que está pasando también en la jurisprudencia internacional para que no cometamos más errores. Ahora, realmente lo del día de ayer fue nefasto para la jurisprudencia y los procesos judiciales en Ecuador. Ahora, el problema es que esa cooperadora eficaz
que termina siendo quien de alguna manera, o cuyo testimonio termina siendo clave para el desarrollo de este proceso judicial. Esta persona en su momento fue muy cercana al expresidente Correa y ha presentado, digamos, esto que desde la Fiscalía confirma su teoría del caso, Gabriela. Eso quieren hacerlo ver, Fabricio, para darle cierta legitimidad al proceso y a las versiones de esta testigo protegida. Sin embargo, decir con absoluta claridad que Rafael Correa lo ha dicho reiteradas veces. Nunca fue una persona cercana, es más, ni siquiera estaba operando o trabajaba desde Carondelet. Esa es la realidad. Por lo tanto, para nosotros eso no puede ser una prueba. Como dicen muchos constitucionalistas, a las pruebas hay que remitirse, y los penalistas igual, a las pruebas. Sin embargo, con pruebas forjadas dentro de un show judicial, pues no puede darse una sentencia para la proscripción política de un actor que definitivamente marca la agenda política del país. Correcto. Retomemos el tema político electoral, Gabriela. Yo, como le decía al inicio, no tengo dudas que Correa no va a ser candidato a la vicepresidencia. O sea, como están las cosas, el escenario político, el escenario jurídico, yo veo casi imposible el tema, aunque esto termina siendo política y cualquier cosa puede suceder. Si me preguntan a mí, al menos es una opinión de quienes habla, le veo muy difícil que sea candidato. ¿Cuál es su posición sobre quién debería ser o cuál debería ser el perfil del candidato a la presidencia que respalde la Revolución Ciudadana y el Frente Progresista denominado UNES? ¿Debería ser alguien de la Revolución Ciudadana o ustedes podrían ceder y apoyar a alguien de afuera de la Revolución Ciudadana que comulgue con las tesis progresistas que ustedes plantean? Sí, creo que lo uno no es excluyente de lo otro. Creo que estamos claros, Fabricio, de que la Revolución Ciudadana tiene los mejores cuadros políticos de hombres y mujeres para enfrentar realmente lo que necesita el país. Lo demostramos en el 2006. La diferencia es que ahora ya sabemos cómo hacerlo rápido, hacerlo bien y tratar de no cometer errores que pudieran haberse cometido en el pasado, justamente para hacer del proceso un proceso mucho más humano, mucho más popular, mucho más cercano, pero sobre todo mucho más efectivo frente a la realidad del país. Sin embargo, no está en nuestro miramiento un tema de cerrarnos ante candidaturas. Insisto en esto porque creo que eso de sobresalir como estrellitas, bueno, ya les corresponde a los candidatos de derecha. Ahí está Otto Sonel-Hosna, que utilizó la vicepresidencia para darse a conocer a nivel nacional, está Guillermo Lasso, está Valda Gutiérrez, Alvarito, es decir, están justamente los que representan esa política que han dañado y han afectado tanto al país. En este sentido, nosotros estamos, primero, construyendo el Frente de la Unidad. Segundo, marcando cuáles van a ser las líneas programáticas que presentemos al país. Y tercero, vendrán los nombres para las candidaturas que puedan representar esos ideales. Y son los que dije, Fabricio, anteriormente. Respeto absoluto al Estado de Derecho, creencia profunda en el sistema económico de redistribución de la riqueza, una apuesta efectiva realmente por el mandato constitucional, el summa causa, los derechos de movilidad humana, los derechos del trabajo. Por favor, lo que están haciendo con el sector de los trabajadores en nuestro país es regresarnos a 20 años atrás de legislación y de derechos laborales. Todo eso es lo que tenemos que restituir, sin decir el sistema de educación, de salud, la inversión pública. Es decir, realmente hay que retomar el país de esta debacle. Pero para eso estamos conscientes de que podrá ser un candidato o candidata correísta, donde reposan justamente los mejores cuadros, o podrán ser también candidatos de consenso que puedan salir justamente de los actores políticos del frente. Correcto. ¿Con qué sectores además podrían aglutinarse ustedes? A ver, presentan una alianza la semana anterior con varias organizaciones sociales y políticas, pero no es toda la centroizquierda. Hay algunos sectores, algunos voceros, por ejemplo, del movimiento indígena representado en Pachacuti y en la CONAIE, que no quieren dialogar con ustedes necesariamente. ¿El acercamiento con Pachacuti y con la CONAIE está descartado con las condiciones políticas actuales, Gabriela? Me parece que la CONAIE y Pachacuti han marcado una línea clara. Ellos han sido aliados del gobierno del presidente Moreno y aliados de las élites económicas que han permitido justamente todo tipo de irregularidades de estos años. Pero nosotros no generalizamos, y es que no todos los cuadros políticos del movimiento indígena se encuentran también representados en esas direcciones.
Por lo tanto, nosotros hemos empezado a entablar conversaciones y lo hemos dicho con absoluta claridad y amplitud. Hay muchos dirigentes del sector indígena, hay muchos de ellos que protagonizaron los actos de octubre también en el Ecuador, que demostraron justamente tener esa conciencia histórica con los que realmente debemos marcar una unión. Así que en eso estamos absolutamente claros. Hay que romper ese mito, además falso, que se generó de que el correísmo no trabaja con el movimiento indígena. El movimiento indígena es tan amplio como cualquier otro sector de pueblos y nacionalidades en nuestro país. Es decir, siempre la CONAIE fue anticorreísta, pero siempre las bases del movimiento indígena y muchos de sus dirigentes fueron aliados de la Revolución Ciudadana, porque es uno de los sectores con mayores beneficios y mayor acceso a derechos que otorgamos justamente en el proceso de la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, ahí hay que romper ese falso mito. Nosotros estamos trabajando con organizaciones de base, con sectores además importantes dentro de la política del movimiento indígena, y eso es lo que se visibilizará también en el Frente UNES. Es decir, insisto, con Pachacuti y la CONAIE está descartado cualquier acercamiento también de parte de ustedes. Me parece que ya las decisiones y las versiones han sido claras, Fabricio. En política no hay cómo descartar nada 100%, pero estamos claros de que hay sectores con los que definitivamente no vamos a llegar a ningún lado porque ya conocemos su accionar político. Hay otros, en cambio, con los que se está entablando una relación con madurez política y con una claridad programática. Quiero cerrar esta entrevista pidiéndole a Gabriela Rivadeneira una reacción, porque fue además secretaria ejecutiva de Alianza País. La semana anterior, el edificio sede de Alianza País en el norte de Quito, en la avenida de los Chiris, aparece en la propia página web del movimiento Alianza País. Ha sido puesto a la venta en 1,3 millones de dólares, me parece. ¿A usted cómo le suena eso? ¿Cómo le cayó eso, Gabriela? Definitivamente no saben ya qué hacer, Fabricio, y nos da mucho dolor, porque si algo de conciencia, si ya Alianza País reconoce que no son la organización política del gobierno, que el gobierno ya prácticamente les ha desechado como organización y como brazo político, cuando ya Alianza País ha perdido absolutamente rumbo y ha perdido todas sus bases. Nosotros lo dijimos con claridad en la ruptura. Pueden quedarse con todo, con las sedes, con los bienes, con todo lo que representaba Alianza País, porque además se van a quedar sin bases, porque Alianza País sin correr es como un café descafeinado, es absolutamente claro, y eso fue lo que pasó. Todas las bases de Alianza País salieron y obviamente militan en el proceso de la Revolución Ciudadana. Si es que algo queda de decencia en quienes están al frente de Alianza País, y este es un mensaje absolutamente claro, si algo queda de decencia, deberían regresar Alianza País a quien realmente la trabajó, a quien realmente la fundó, a quien realmente hizo que Alianza País sea la fuerza hegemónica durante 10 años en nuestro país. Por lo tanto, si algo de decencia queda, en vez de repartirse lo poco que queda de Alianza País, deberían ser más honestos con ellos mismos. Pero bueno, son decisiones que ya corresponden a quienes están al frente, como la decisión de haber traicionado, de haber dado la espalda a la votación y al poder popular del pueblo en las urnas. Si es que ya con eso no les bastó, pues realmente deberían hacer una absoluta revisión de conciencia para ver qué es lo que realmente conviene en este momento para el país. Y bueno, nosotros vamos a seguir en ese sentido, Fabricio, queridos ciudadanos y ciudadanas, apostando realmente a trabajar sobre las alternativas para el país. Así que en la parte económica, productiva, social, cultural, feminista, ambientalista, insisto, hay mucho por construir, hay mucho que trabajar, y en eso estamos muy enfocados en este momento, aparte de seguir fortaleciendo nuestras bases organizativas. Correcto. Gabriela, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Gracias, Fabricio. Abrazo muy amable. Fuerte. Gracias. Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta de la Revolución Ciudadana, nos atiende desde México para conversar justamente aquí en A Primera Hora sobre la situación política de el denominado correísmo, de la Revolución Ciudadana, lo que podría pasar con Fuerza Compromiso Social, y obviamente la decisión adoptada ayer por la Corte Nacional de Justicia respecto de la situación jurídica del expresidente Rafael Correa.